Gracias. Bueno, pues yo les voy a contar un poco un paquete que estamos desarrollando desde la empresa IECO y que trata pues fundamentalmente de estudiar el impacto que tienen las sombras en un sistema fotovoltaico. Entonces, bueno, en primer lugar me voy a presentar yo así brevemente. Soy doctor en Estadística e Investigación Operativa por la Universidad de Santiago de Compostela y llevo trabajando en esta empresa, en IECO, desde mayo. Y respecto a la empresa, pues bueno, es una empresa que se dedica pues un poco al diseño de cómo gestionar y cuánto puede producir un sistema fotovoltaico. Y bueno, dejo por aquí un poco esta diapositiva para poner un poco de relevancia todos los proyectos que hay con Python dentro de IECO, ¿no? Entonces por ahí tendréis algunos ejemplos. Bueno, el cálculo de la producción para sistemas fotovoltaicos que os comentaba. En general, temas de materiales, gestiones de base de datos, diagramas, cálculo de coeficientes, ya en temas más de optimización, y modelos digitales basados en esos puntos líder que no sé si os suenan o no. Pero bueno, de lo que os voy a hablar yo fundamentalmente hoy es del proyecto en el que estoy involucrado, que es el cálculo de las pérdidas por afección de sombras locales. Básicamente, resumiendo, es qué ocurre cuando yo tengo un sistema fotovoltaico y una cierta parte de él se sombrea, pues por ejemplo, por la presencia de obstáculos cercanos a él. Entonces tenemos que estudiar un poco ese impacto. Bien, tenéis allí pues una foto, ¿vale? Supongo que todos, pues cuando os hablo de placas, paneles fotovoltaicos, pues os imagináis algo de ese estilo. Tenemos por ahí un tejado de una nave industrial con diferentes módulos fotovoltaicos pues que están ahí colocados en filas y con una cierta inclinación, como podéis observar. Bien, vamos a empezar primero yendo a la unidad más sencilla, ¿vale? Voy a intentar hacer una introducción lo más rápida posible del problema que tenemos detrás y luego pues cómo lo hemos abordado con Python. También, bueno, me gustaría que la charla también fuese interactiva, entonces cualquier duda que vayáis teniendo por el camino pues podéis preguntar y me paro un poco más a explicarlo. Ahí tenemos representado lo que sería un módulo fotovoltaico y cada uno de esos cuadrados azules que veis ahí pues serían las células fotovoltaicas que lo componen. En este caso tenemos 72 células distribuidas en 6 filas y 12 columnas. Entonces podéis ver con esa línea continua que empieza abajo en el menos de abajo y acaba en el más de arriba. Esa línea es la que nos dice cuál es el flujo dentro de ese módulo fotovoltaico. Entonces imaginaros que todas las células están conectadas en una fila. La única diferencia es que aquí pues para representarlo pues las vamos poniendo una encima de otra, ¿vale? Pero el flujo va siguiendo una forma digamos de línea recta. Bien, vamos a hablar un poco de lo que ocurre, bueno, ciertos parámetros que vamos a necesitar. El primero de ellos es la corriente y el segundo el voltaje. Supongo que esto sí que más o menos pues os sonará o estaréis algo familiarizados. La corriente, pues poniéndonos técnicos, se puede definir como la cantidad de electrones que circula por dicho circuito, y el voltaje pues viene a ser la diferencia de potencial entre cada uno de los extremos. ¿Vale? Si pensamos en una célula, pues sería la diferencia de potencial al principio y al final de la célula. Si pensamos en el módulo entero, pues sería la diferencia de potencial en donde empieza a circular la corriente y donde acaba arriba del todo. Bien, la potencia, que es lo que nos va a interesar, es cuánto va a producir, digamos, ese módulo, pues va a ser el producto de la intensidad de corriente por el voltaje. Entonces, nuestro objetivo va a ser, dado un módulo fotovoltaico y luego más adelante ya un conjunto de módulos, calcular el punto de máxima potencia. ¿Vale? El punto de máxima potencia va a ser el punto ideal donde nuestro sistema pues producirá mayor energía. Me estoy cogiendo un poco con pinzas porque luego esa energía hay que transformarla. Actúa por ahí un inversor, pero bueno, nos vamos a olvidar de eso y vamos a suponer que lo que vamos a producir es ese punto de máxima potencia, PMP o MPP en inglés. Vale, entonces volviendo a la intensidad de corriente y al voltaje, tenemos ahí cinco curvas. Cada una de ellas representa lo que se llama curva IV para diferentes valores de irradiancia, que ahora os voy a explicar lo que es eso de la irradiancia. Entonces tenemos en el eje X las V's, ¿vale? El voltaje, y en el eje Y la corriente, la intensidad.
lo que vemos es que, bueno, pues cuando aumenta una disminuye la otra, ¿vale? Y el objetivo, recordad, que es buscar el punto de máxima potencia. Entonces, si os fijáis, pues por ejemplo, en la curva que está más arriba, en la azul, pues nuestro objetivo va a ser buscar un punto donde el producto de la V por la I sea lo máximo posible. ¿Vale? Viendo un poco pues cómo sale esa curva de esa célula, pues ya vais a imaginar que muy a la izquierda no va a ser, porque prácticamente, según nos vamos desplazando hacia la derecha al principio, está aumentando el voltaje y prácticamente no disminuye la intensidad, entonces eso nos va a interesar, pero ya cuando llegamos a ese punto, no se ve por ahí el ratón, cuando llegamos ya por aquí a este punto, pues ya veis que aquí empieza a disminuir mucho la corriente a cambio de que aumente muy poco el voltaje. Entonces, bueno, si pensáis un poco, pues por aquí andará ese punto de máxima potencia. Sí, recordad, la potencia es el producto de la intensidad por el voltaje. Vale. Esta sería la curva, centrándonos nuevamente solo en la azul, sería ya la curva PV, donde ahora tenemos el voltaje en el eje X igual que antes, pero en el eje Y pasamos a tener la potencia en vez de la intensidad de corriente. Entonces era un poco lo que os decía al principio, la potencia crece casi linealmente, porque aquí vemos que prácticamente no disminuye la intensidad cuando aumenta el voltaje, pero luego llega un punto aquí en el que ya empieza a disminuir la potencia porque la intensidad disminuye a una velocidad mucho más rápida de lo que aumenta el voltaje. Bien, entonces pues el punto de máxima potencia sería el máximo de esta curva, ¿vale? Que aquí sí que se identifica pues muy fácil, simplemente ver ese máximo, y aquí pues no es tan fácil, pero bueno, nos hacíamos una idea un poco intuitivamente de que iba a estar por esta zona. Bien, ¿por qué representé aquí varias curvas? Son diferentes curvas para la misma célula, pero como veis ahí en la leyenda, que bueno, igual son un poco pequeña, para diferentes valores de la irradiancia. La irradiancia podéis pensarlo, entenderla como la cantidad de energía que llega a la célula, en este caso del Sol, ¿vale? Se mide en vatios por metros cuadrados y ahí tenéis diferentes valores. Obviamente, cuanto menor sea, pues menor va a ser la potencia, ¿vale? Y por eso, pues aquí las curvas IV cada vez está más abajo, y lo mismo ocurre con la curva de potencia, que cada vez está más abajo. ¿Sí? ¿Por qué os cuento esto de la irradiancia? Bueno, luego cuando hablemos de las sombras, pues va a ser relevante. Bien, ahora que ya entendemos un poco cómo funciona una célula a nivel básico, tenemos que conectarlas entre ellas, ¿vale? Para dar lugar a ese módulo que veíamos antes, pues necesitamos conectar las células. Entonces, tanto células como luego módulos entre ellos se pueden conectar fundamentalmente de dos formas, en serie o en paralelo. Vale, aquí sí que no me voy a parar mucho. En serie se van a sumar los voltajes y en paralelo se van a sumar las intensidades. Sí, es análogo. Entonces, en este caso, lo que hay representado ahí es, pensad en esta curva azul, ¿vale? Continúa por aquí debajo de la roja. Esta curva azul es la curva IV que teníamos antes de la célula, ¿vale? Esta que teníamos por aquí. Y con lo que estoy representando con la línea roja es si conecto dos células iguales, en este caso, entre ellas en serie. Vale, fijaros que lo que hago es, pues para los valores de la intensidad, lo que tengo ahora es el doble de voltaje. La suma de los voltajes, en este caso el doble al ser iguales. Y en paralelo, pues es análogo. Vale, tengo por ahí en azul la curva IV de una célula. Si ahora vuelvo a tener otra célula exactamente igual y las conecto en paralelo, pues voy a obtener la curva IV de arriba. Vale, para cada valor del voltaje ahora voy a tener el doble de intensidad, la suma de las intensidades de las dos células. Bien, volviendo entonces a la irradiancia, necesitamos ser capaces de medirla de alguna forma. En un cierto momento del día, pues necesitamos saber cuál es la irradiancia que llega a esa célula para poder luego calcular o estimar el efecto del sombreado. Y para eso vamos a basarnos en la posición del Sol, que se puede medir de varias formas, pero una de ellas es mediante esos dos parámetros, que es el azimut y la elevación. Tampoco, sin entrar mucho en detalle, si pensáis, estáis en un punto fijo de la Tierra y el Sol, visualmente lo veis moviéndose, pues salir y ponerse, pues podéis pensar en el azimut como el ángulo en la circunferencia que forma con respecto al norte, ¿vale? Si el norte está para allá, pues si veis el Sol más para allá, pues será un ángulo cercano a 0, y si lo veis más para allá, pues será un ángulo cercano a 180. Y la elevación la podéis pensar como la altura a la que está el Sol, ¿vale? Cuando el Sol está saliendo o poniéndose por el horizonte, pues será en torno a 0 grados, y cuando lo veis arriba de todo, en lo que se conoce como el cenit, pues serán 90 grados, ¿vale? Simplemente con esto quedarnos con estos dos parámetros podemos saber con exactitud la posición del Sol. Y con esos parámetros vamos a poder calcular la irradiancia que llega a la célula. Vamos a dividir la irradiancia
en dos, aunque tiene realmente más componentes, pero para simplificar nos vamos a quedar con dos componentes solamente, la directa y la difusa. La directa es la irradiancia, digamos, si pensáis en el rayo solar, la que llega directa a la célula, y la difusa es producida por lo que ocurre cuando los rayos del sol llegan a la atmósfera, se empiezan, cierta parte de esos rayos se empiezan pues como a separar, por decirlo así, y se convierte pues en irradiancia difusa, que digamos no llega directamente a la célula, sino que llega, como su propio nombre indica, de forma difusa. Esto también va a ser importante a la hora del sombreado, porque podéis imaginar que si yo tengo un objeto que le da sombra a una célula entera, no va a llegar irradiancia directa, pero sí va a seguir llegando igualmente irradiancia difusa, ¿vale? Hay otro factor muy importante que me lo voy a saltar en esta charla para tampoco aburriros con esto, que es la temperatura, ¿vale? Simplemente la temperatura ambiental y por tanto también la temperatura a la que va a estar la célula es muy importante para la producción que tiene, ¿vale? Pero no nos vamos a olvidar de eso, vamos a suponer que está a una temperatura estándar, que suele ser 25 grados y listo. Ahora ya yendo al tema que más nos interesa, que es la importancia del sombreado, os voy a explicar primero muy rápidamente el concepto de diodo bypass y luego vamos a ver ejemplos donde creo que va a quedar claro, o espero que se entienda, por qué es tan importante y cómo afectan las sombras a la producción. Aquí, si os fijáis, tengo la misma representación de antes, pero he añadido esas flechas aquí a la izquierda, ¿vale? Que van como subiendo para arriba. Básicamente lo que estoy representando aquí es que hay tres diodos bypass, uno aquí, en este punto, al acabar las dos primeras filas de células, otro aquí al acabar las dos siguientes y otro al final. ¿Qué es esto de los diodos bypass? Bien, si la corriente está circulando en esa línea que he dibujado ahí, imaginaros que esta célula de aquí, ¿vale?, está sombreada del todo y que por esa célula no circula absolutamente nada de corriente, en la primera. ¿Qué ocurriría en ese caso? Bueno, si por aquí no circula nada de corriente, pensad igual en una tubería de agua, que yo creo que es un buen ejemplo para entenderlo. Si tenéis una tubería y yo bloqueo una zona y por esa zona no circula nada de agua, por el resto de la tubería tampoco va a circular nada de agua. Entonces es un problema, porque a nada que se sombree una pequeña parte, en este caso esta primera célula, el módulo dejaría de producir nada, ¿sí? Algo produciría porque estaría por ahí la irradiancia difusa, pero en la práctica pues vamos a suponer ahora que no produciría nada. Entonces, ¿qué hacen los diodos bypass? Los diodos bypass lo que hacen es, en caso de que eso ocurra, pues que la corriente, en vez de circular por esa célula, circule por el diodo bypass, ¿vale? De ahí el nombre de bypass. Lo que hace pues es eso, como el nombre indica, un bypass para, pues en este caso, hacer que la corriente circule por aquí en vez de por aquí. Vale, entonces aquí lo que ocurriría es que si esta célula está completamente sombreada, estas dos filas no producirían nada, la corriente circularía por aquí, pero de aquí para arriba sí que seguiría produciendo, ¿sí? ¿Esta idea se entiende? Vale. Sí. Perdón, Sí, o sea, ahí la resistencia... La resistencia, no sé. O sea, lo que vas a producir menos, desde luego. Pero sí, claro, sí, disminuye. Sí. Vale. ¿Alguna pregunta más aquí? Exacto. Claro, sí, por eso, porque sí. Sí, yo te escucho bien, ¿eh? No sé si por la grabación y tal, pero... ¿Sí? Sí. Sí, pero en la práctica esto es lo que ocurre realmente. Sí, yo te escucho. No es- en ese caso no es una simplificación, esto es un módulo bastante realista y, o sea, entiendo la pregunta. Lo ideal pues parece ser que haya un diodo bypass en cada una de las células para así maximizar la producción, pero eso luego en la práctica no es viable hacerlo, ¿vale? Por ya cosas técnicas de cómo están distribuidos. Sería lo ideal, pero en la práctica no es. Entonces en este caso sí que es bastante realista. Los módulos
bueno, en vez de 72 células que tenemos aquí, lo que sí suelen tener pues es igual el doble y están conectadas en paralelo, pero bueno, aquí para no complicarlo pues dejé la conexión en serie, pero sí que suele ser estándar en este caso que haya 3 diodos bypass, ¿vale? De hecho, a cada uno de estos conjuntos de células que están protegidos por un bypass le llamas un módulo. Pero sí, idealmente, pues si tuviésemos un diodo bypass en cada célula, pues la producción pues sería mayor, claro. Iba a decir solo una aclaración. Sí. Está el bypass está también porque si no la célula te consume. Sí, de por hecho, eso aumenta la resistencia. Quiero sí. decir que si no tienes ese diodo bypass y tienes otro panel solar, esa resistencia te va a comer la energía del panel solar, ¿no? Sí. Porque hablabais ahí de tal, y no está solo para que no circule la energía, sino para que no te la coma. Sí, de hecho ahí también hay un problema de temperatura, que es que cuando se sombrea por completo, también la temperatura puede crecer mucho y también puede dar problemas, eso sí, efectivamente. Vale, pues el ejemplo que os quería poner aquí es, también esto sí que es un poco una simplificación, pero bueno, para que se entienda un poco la idea. Tenemos el caso de arriba, en el cual es representado por este cuadrado negro el sombreado que habría en ese módulo. Entonces fijaros que aquí estoy sombreando pues unas 72 células, en concreto pues un 1,4% total del módulo. Y aproximadamente, vale, haciendo muchas simplificaciones, pues llegamos a que el punto de máxima potencia es 275. Fijaros que yo aquí estoy sombreando un 1,4% del módulo, y en este caso de aquí abajo, que ahí igual no se va a apreciar mucho, estoy sombreando un 10% de las células de la primera fila, ¿vale? Esto de aquí abajo. Entonces estoy sombreando del módulo, pues 1 entre 60, porque tengo 6 filas, que sería un 1,7%. ¿Vale? Un porcentaje del módulo sombreado mayor que en el caso de arriba. ¿Qué ocurre? Que sin embargo aquí la producción es mucho mayor. Vale, este ejemplo pues también lo cogí un poco a propósito, pero la idea es que al estar esta célula completamente sombreada, por aquí no va a circular corriente y se va a activar el diodo bypass, y entonces lo que va a producir son estos dos submódulos de aquí. Vale, sin embargo aquí abajo este impacto es pequeño en cada una de las células de forma individual. Por aquí aún va a circular corriente, lo puse un poco más claro porque va a circular menos, pero algo va a circular y bueno, va a producir más potencia al final. Sí. Entonces con esto quiero un poco motivar el problema al que nos enfrentamos, que no es simplemente saber qué porcentaje de sombreado hay y hacer una regla de 3, ¿vale? Sino que hay que ir un poco más al detalle, célula a célula. Vale, aquí tiene otro ejemplo, pero bueno, igual ya es también un poco redundante. Aquí sombreaba pues 6 células, que serían todas las de la derecha, y aquí pues todas las de abajo. Vale, aquí abajo hay un porcentaje de sombreado mayor, un 16,7, de hecho el doble, porque tendríamos 12 células, y aquí pues solo tenemos 6. Vale, ya por irnos a un ejemplo extremo, pues aquí, insisto, es una simplificación, la producción no sería exactamente 0, pero bueno, en cuanto a la irradiancia directa, pues podríamos suponer que por aquí no va a circular nada de corriente y este módulo no va a producir. Sin embargo, este que tenemos aquí, ¿vale? A pesar de que tiene un porcentaje de sombreado mayor, del doble, bueno, pues simplemente se activaría aquí el diodo bypass y estos dos submódulos seguirían produciendo de forma habitual. Sí. Vale. Pues ahora sí, empezamos ya con la parte más de Python, después de esta introducción, que quería que fuese un poco más breve, pero bueno. Lo que estamos desarrollando se basa fundamentalmente en una librería que se llama PBleaf, que es de Python, que está desarrollada por la comunidad y, bueno, es una librería hasta donde yo sé bastante de referencia en este campo y nos va a permitir, pues entre otras cosas, calcular aquellas curvas IV que veíamos en la producción, etcétera, etcétera. Luego os comento un poquillo más en detalle. Entonces, los objetivos iniciales que nos planteamos en este proyecto se pueden, digamos, separar en dos bloques. Un primer paso, que de momento prácticamente no hablé de él, pero que también es bastante importante, que es calcular ese sombreado. Vale, yo aquí os estaba poniendo ejemplos en los que yo ya os estaba diciendo hay esta célula sombreada o esta fila sombreada, pero hay un paso previo que es, yo tengo mi sistema fotovoltaico, pensad en la foto que os puse al principio, ese techo de una nave industrial,
Y pues por ahí tengo pues un muro, o si está más bajo, pues igual unos árboles que pueden hacer sombra, etcétera, etcétera. Lo primero que tengo que ser capaz de hacer es definir esa figura geométrica o esa sombra geométrica sobre el módulo. ¿Vale? Eso es un problema muy difícil. Cuando tenemos pues un muro, pues es fácil, pero en cuanto empezamos a tener diferentes figuras, lo que tenemos que hacer es proyectar las sombras, dado una posición del sol, proyectar la sombra de cada una de las figuras en el sistema y luego calcular la intersección de esas, la unión en este caso, de esas sombras. Y ese cálculo es bastante complejo, ¿vale? A nivel matemático y computacional, pues cuando el número de figuras crece, ese cálculo se vuelve complejo. Entonces hay una parte costosa computacionalmente que sería ese cálculo. De momento vais a ver que lo que hemos hecho hasta ahora es casos bastante sencillos y se pueden hacer en un tiempo casi inmediato. Y luego un segundo bloque, un segundo paso, que es un poco el que estuve ilustrando hasta ahora, que es, bueno, cuando yo ya sé cuál es la forma geométrica de la sombra sobre mi sistema fotovoltaico, cómo se va a ver la producción del mismo. Sí, es un poco lo que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces, calcular las curvas IV de cada célula, irlas conectando en serie o en paralelo, y pues eso, sumando voltajes o intensidades, y ver qué es lo que obtenemos al final. Bien, respecto al código, bueno, puse aquí algunos ejemplos para ilustraros un poco qué es lo que estamos haciendo. De momento, pues aún estamos trabajando en ello, no hay ningún paquete ni ningún código en GitHub, por eso no puse ningún enlace. Pero bueno, la idea es tener un paquete lo antes posible funcional, aunque sea así algo más básico, publicarlo y luego ya ir trabajando sobre él. Entonces, bueno, pues tenemos funciones del estilo que os comentaba en ese primer bloque, que es pues calcular el porcentaje de sombreado de un módulo, y para eso pues hay por ahí funciones que necesitamos puramente geométricas, ¿vale? Pues calcular la intersección entre una recta y un plano, ver si un punto está, por ejemplo, por encima o por debajo del plano, ¿vale? Pensad que no es solo la sombra que producen los diferentes objetos que están, sino que si yo tengo un módulo con esta inclinación, ¿vale? Y el sol ya está por aquí a esta altura, pues aquí tampoco va a llegar irradiancia. Entonces también tengo que fijarme en la posición del sol. Luego funciones de PBLeaf, por ilustraros también un poco qué tipo de funciones tienen, aunque evidentemente tiene mucho más que esto, que nos permiten pues fundamentalmente calcular las curvas IV con diferentes modelos que necesitan diferentes parámetros que los podemos calcular también con otras funciones que tenemos por aquí. Vale, pero aquí bueno, tampoco me quiero parar mucho, que ya son cosas bastante técnicas. Y luego pues funciones del estilo combinar células en serie o lo que ya se conoce como un conjunto de células en serie, una cadena o un string, combinarlos en paralelo. Vale, básicamente pues funciones que nos permitan pues sumar los voltajes o las intensidades, y teniendo en cuenta por supuesto los diodos bypass. Bien, la situación actual en la que estamos, como os decía, es un caso muy sencillo, pero hemos validado el código comparando los resultados con otros de referencia, y partimos de la base de que solo tenemos un obstáculo, ¿vale? De momento algo bastante sencillo, un muro, vamos a suponer, de longitud infinita, ¿vale? Lo suficientemente grande como para que cubra todo lo que tenga que ver con el módulo, con una cierta altura como un parámetro, pero con la ventaja para nosotros de que está situado al sur de los módulos. ¿Vale? ¿Qué nos va a permitir esto? Si yo tengo mis módulos orientados al sur y yo aquí tengo un muro también orientado al sur, la sombra que se va a formar sobre ese módulo siempre va a ser de esta forma. ¿Vale? Por ejemplo, como el caso que tenía aquí abajo. Siempre va a ir de abajo hacia arriba de forma, digamos, en forma de rectángulos. Entonces, bueno, eso nos facilita bastante luego el cálculo para empezar y validarlo. Empezamos con un solo módulo, ¿vale? Simplemente pues poníamos ahí el módulo con la orientación y con una cierta inclinación, y vimos pues que con diferentes inclinaciones pues obteníamos resultados coherentes. Ahora hemos extendido esto ya a varios módulos, ¿vale? El número que sea, conectados tanto en serie como en paralelo, ya tiene un sistema completo, pero en este caso de momento nos mantenemos con módulos planos, ¿vale? Con inclinación 0. ¿Por qué? Bueno, porque si yo tengo varios módulos, como podéis ver si volvemos aquí a la imagen del principio, ¿vale? Pensad en estos módulos que están inclinados. Si os fijáis, veis que cada uno de ellos pues, produce por ahí una sombra. Si están lo suficientemente pegados, o dependiendo de la posición del sol, pues se pueden sombrear unos a otros,
Vale, entonces eso tendríamos que contemplarlo y de momento aún no lo contemplamos. Por eso estamos empezando con inclinación cero en el caso de tener varios módulos. Bien, y de cara al trabajo futuro, que bueno, sería lo que queremos continuar haciendo ahora, queremos primero generalizar un poco más el código antes de publicarlo y tener una base más amplia, digamos, que sería, ahora que ya hemos considerado varios módulos, pues aquí en segundo lugar, contemplar diferentes orientaciones. Vale, de momento ahora es el caso sencillo, que están todos orientados al sur. Y el primer caso, pues, que tenemos por aquí, que es generalizarlo a más obstáculos. Vale, lo que os decía antes, pues ya tenemos un muro que se puede ver como un rectángulo, pues vamos a poner, por ejemplo, un árbol, que lo podemos aproximar pues, como dos rectángulos, calcular la sombra que produce cada uno, la unión de esas sombras, etcétera, etcétera. Vale, ya irnos un poco algo más complejo. Y una vez tengamos ya una base un poco más amplia, el objetivo es desarrollar modelos, ¿vale? Que es el objetivo fundamental de este proyecto, desarrollar modelos que nos permitan reducir ese tiempo computacional que necesitamos para calcular la producción, a cambio de pues, tener una aproximación bastante buena de cuál es esa producción final. ¿Vale? Pensad en que queremos calcular la producción de un sistema fotovoltaico a lo largo de todo el año. ¿Vale? La empresa que sea pues necesita saber con ese sistema cuánto va a producir a lo largo del año. Si conseguimos disminuir el tiempo de cálculo cuando ya tenemos muchos obstáculos y eso aumenta, si lo conseguimos disminuir a cambio de que el resultado que demos sea bastante cercano al que sería el original, pues es un poco el objetivo de este proyecto. Ideas que tenemos por ahí, que no está tampoco definido qué haremos exactamente, vamos a explorar diferentes ideas, pues se pueden utilizar pues técnicas estadísticas, por ejemplo, para hacer agrupaciones. Vale, no tiene sentido volver a calcular todo si la situación es muy similar, por ejemplo, a lo largo del año. Esos cálculos geométricos se pueden aproximar, ¿vale? Yo puedo utilizar ciertas figuras geométricas para que resulte más fácil calcular el sombreado. Y también el cálculo de las curvas IV de cada una de las células, pues también se puede optimizar en el sentido de no calcular curvas IV de células pues que sean prácticamente iguales y que estén en una situación prácticamente igual. Y con esto acabaría y dejo también ahora un rato por si tenéis alguna pregunta más. Y nada, agradeceros la atención y venir aquí. Una pregunta, o sea, el objetivo consigue la producción eléctrica anual. Sí. ¿También estoy pensando en, por ejemplo, bajarse? ¿Se me oye o...? Ah, vale. Sí, yo oigo. O sea, estaba diciendo que el objetivo es conseguir la producción anual de una planta fotovoltaica. Entonces, ¿también estáis trabajando en las condiciones ambientales? Por ejemplo, descargarse todo el almanaque, yo que sé, alguna página como Underground, Weather o lo que sea. Sí. Y luego... como tienes los 10 años anteriores, predecir cómo va a ser ese año y sacarla en función de la temperatura, humedad, lluvia, etcétera, etcétera. Sí, eso es interesante. Yo aquí toda esa parte me la salté, pero digamos, desde que tenemos la posición del Sol calculada hasta la irradiancia directa, difusa y más componentes que hay por ahí, que llegan a la célula, hasta ese cálculo, hay un proceso por el medio importante. Entonces, por ejemplo, la irradiancia difusa depende fundamentalmente de la meteorología que hay en ese momento, de cómo un día pues, más nublado se difumina más la energía, un día menos nublado y con más sol, pues habrá más directa y menos difusa. Entonces sí, depende de pues eso, humedad, viento, todos esos factores. De momento lo que estamos trabajando es dando por hecho que ya tenemos esos datos de irradiancia directa y difusa y aplicar estos modelos. Pero sí, luego la idea es extenderlo y es interesante lo que dices de pues, utilizar ahí al final series temporales para predecir lo que va a ocurrir en un año. Sí. Generalmente suele trabajar con lo que se llaman TMIs, que es como el año meteorológico típico. Yo he trabajado con AccuWeather y trabajas en el almanaque, que es público, y como bien. Sí. Claro. Pero ya te da la predicción o la puedes hacer tú. Sí. Exacto. Sí. Bueno, por allí. ¿Te impide tener un diodo bypass por celda?
hay una explicación técnica, no te la puedo dar porque la desconozco, pero sé que no es, o sea, que a nivel práctico de por cómo funciona el módulo no es viable. No sé si es porque igual se calienta todo mucho o por temas de espacio, no lo sé, pero sé que no es viable. Por lo menos en lo que vi yo, no hay ningún módulo que tenga eso. Y supongo que si pudiese lo tendría, ¿no? Pero ahí sí que una explicación técnica no te la puedo dar porque lo desconozco. Vale, gracias. Gracias. Pues mira, por ejemplo, ese que os ponía ahí con el que estamos trabajando ahora a modo de ejemplo, que era ese ahí de 72 células, puede tener un tamaño de en torno a 2 por 1, más o menos. O sea, 2 por 1 metros. Solo por curiosidad, ¿cómo de pesado es el código? ¿Has explicado? Sí, o sea, por ejemplo, con el código que tenemos ahora, que tampoco está de momento optimizado ni nada, solamente con ese obstáculo, en simular todo el año, hora a hora, ¿vale? Que serían todas las horas del año, pues esto nos puede llevar en este ordenador 6 minutos o así. También, o sea, no está optimizado el código y de momento no es el objetivo. Pero claro, el problema va a ser cuando metas más obstáculos, cuando empieza a combinar y tal. No, sí. Sí. ¿Por ahí? Ahí. Vale, una pregunta. El tema de la suciedad y el polvo acumulado en las placas, ¿eso también, o sea, se modela aparte o está incluido en el mismo problema que estabas explicando? Con esos datos yo, por lo menos hasta el momento, no trabajé nunca ni los vi incluidos nunca en ningún modelo. Sí que sé que es muy importante el tema del mantenimiento de las placas y que justamente estén pues bien mantenidas por ese problema. Entonces entiendo que si tienen un mantenimiento adecuado, pues podrá despreciar eso. Si no lo tienen, pues no. Claro, porque yo entiendo que en ciertas épocas del año, como por ejemplo en primavera o algo así, el polen que se puede ir acumulando, eso también reduce la producción. Entonces, por eso, no sé si ya va un poco ligado a la estación del año y el viento que puede haber, o es completamente aparte y es como después de aplicar todo eso. Sí, yo el tema del polen no lo vi, pero bueno, podría ser, seguro que hay modelos que contemplan esa variable y en cualquier caso sería antes de hacer todo esto. Sería de cara a calcular la irradiancia que llega a la célula. Antes de eso es cuando deberíamos aplicarlo. Luego ya una vez sabemos la irradiancia que llega a la célula, ahí ya es calcular las curvas de la célula. Pero sí, habría que aplicarlo antes. Hola, estáis hablando de, o sea, por lo que yo entendí, al final partís de la curva IV de cada uno de los paneles que usáis, ¿no? Una instalación. Sí. ¿Eso no es un parámetro de fabricante? Sí, la curva IV te la da el fabricante, pero el tema es que cuando quieres ir al nivel cuando quieres calcular el sombreado, tienes que ir a las curvas IV de cada una de las células, no la del módulo. Vale, o sea, cada O sea, una individual. la puedes sacar a partir de ahí, sí. Sí, lo más costoso. Más el problema geométrico de la sombra. Pero sí, generalmente los módulos, en el fabricante suele dar la curva IV del módulo y a partir de ahí pues es fácil sacarla de la célula, sabiendo el número de células y cuántas son en serie y cuántas en paralelo. Yo tengo buena voz, ¿se escucha bien? Nada, simplemente era preguntarte sobre el tema matemático. Porque he visto que, claro, partís de estas curvas Sí. IV y muchas de las ecuaciones entiendo que son ecuaciones continuas, ¿verdad? ¿Ese es el motivo por el que es posible que el código sea un poquito pesado, requiera? O sea, ¿tenéis pensado hacer algún tipo de machine learning aplicado, ya que tenéis tanta información? Sí, de momento nuestra idea es no meternos ahí para nada. O sea, por lo menos en esta primera etapa, es utilizar en concreto pues estas dos funciones de pbelief y no meternos en el modelo que hay detrás a la hora de calcular las curvas IV. Como que vamos a suponer que eso es algo que nos viene dado, en este caso por pbelief, podría ser con otra librería y de momento no queremos meternos aquí dentro del modelo, pero sí, al final ahí tienes por ecuaciones diferenciales y seguro que hay margen para optimizar. De hecho, estas dos funciones utilizan modelos diferentes y tampoco tardan exactamente lo mismo ni devuelven exactamente lo mismo. Entonces ahí habría margen, pero sería más adelante para nosotros.
Sí, ahora mismo quizá no. Ahora mismo quizás sea esto lo que está tardando un poco más, pero sí, en cuanto tengamos algo medianamente realista, el cálculo más costoso va a ser el cálculo de las sombras. Ahora porque tenemos un muro solo, pero sí. Comprende la definición de sombra tal, o sea, que se comportan de igual manera a lo largo de un día y son racionales, que pueden ir a pedir invariantemente de la. Claro, de momento vamos a partir de sombras producidas por objetos fijos que no se mueven, que están fijos y que no se mueven. No se mueve el objeto, pero el sol se va moviendo. Entonces la sombra que produce se mueve, claro. Pero luego a mayores, pues puedes tener sombras producidas por objetos que se van moviendo. Pero eso sí que ahí de momento no vamos a meter. Claro, son objetos fijos. Las nubes, por ejemplo. Creo que... El tiempo, la hora. Los que tengáis todavía preguntas, comentarios, cualquier cosa, habrá más coffee breaks, habrá comidas también, entonces podréis preguntarle lo que queráis y tener un debate ahí de cómo prefiráis. Así que nada, muchas gracias a Bryce por la charla, ha sido muy interesante y ahora...